Las mañanas son más productivas con Richard Vaughan. You're listening to Richard Vaughan Live. Hello and welcome. Yes, welcome to Tuesday's edition. Here we are on a Tuesday. The worst day of the week for me. Tuesday is the worst day. It's the cruelest day. El día más cruel de la semana. Because I'm already tired. Ya estoy cansado después del lunes. I'm already tired. After Monday y el viernes. Oh, Friday is so far away. Ni veo la luz al final del túnel de esta semana. But it's a good week. Y sobre todo hoy. Today is a special day. Hoy es un día especial. Tengo un amigo especial aquí conmigo. A very special friend. A person I've known for about 12 years. I don't know, 13 years maybe. And we have collaborated together on many things. And we've had lunch together many times. And no nos falta tema. No nos falta tema. And esta hora, como hace poco con un historiador, lo voy a hacer en castellano, en español. Estoy aquí con Javier Fernández Aguado, autor y asesor y una persona que lleva 42 libros publicados. Creo que es así, Javier, ¿no es así? Algunos más. Algunos más. Dios mío. Bueno, 42 más algunas colaboraciones. Dios mío. I don't know where you find the time. Pero un experto en liderazgo y en emprendeduría o emprendimiento y también sobre todo en gestión, management. Management, que es una ciencia y un arte, ¿eh? Hay mucho involucrado. And I wanted, y quiero en español, Javier habla muy bien inglés. Sin embargo, la riqueza de su sapiencia en esto, la riqueza de sus conocimientos y dominio del tema, prefiero que lo canalice a través de su propio idioma, porque en inglés lo domina al 80% y puede canalizarlo también, pero quiero que sea unas sesiones muy estimulantes, estas 2 medias horas que vamos a hacer. And so we're going to start right now about management, but especially because he has just published a book. Acaba de publicar un libro, Entrevista a Stalin, La lógica de un dictador. Javier Fernández Aguado, en editorial Colima Books, Colima con K, Colima Books. Interesting book, lo acabo de terminar de leer. Normalmente lo leo de cabo a rabo para entrevistas como esta. But this time, yes, because it's fascinating. Es un libro fascinante. La entrevista a Stalin, la lógica de un dictador, Javier Fernández Aguado. Recomiendo que lo leáis porque da un interesantísimo enfoque sobre el Papa Joe, Tío Joe, como Uncle Joe, como lo llamamos en Estados Unidos. Joseph Stalin, interesante personaje. Maléfico, malévolo, malvado o bueno, etc. Javier Fernández Aguado, good morning, it's a pleasure, es un placer tenerte aquí. Good morning, Richard. También para mí es un placer hoy compartir conversación contigo una vez más, como tantas veces en estos años. Sí. Oye, entrevista a Stalin, ¿por qué se te ocurrió hacer un libro después de 42, 3, 4, 5 libros que has publicado? Decides ahondar en la persona de Joseph Stalin. Cada libro que afronto pretende responder a alguna pregunta que me viene rondando la cabeza. Así, por ejemplo, cuando escribí El management del Tercer Reich, mi pregunta era cómo fue posible que el segundo país más culto y rico de Europa en aquellos momentos siguiesen al cabo bohemio y se volviera una sociedad colectivamente asesina. Después de leer 250 libros y escribir el mío, creo que entendí aquello. Con Stalin me viene pasando un poco lo mismo. Yo venía preguntándome cómo es posible que el segundo mayor asesino de la historia
tuviese tan buena imagen en tantas personas. Yo no lo comprendo. Los 3 mayores asesinos de la historia, en números absolutos, no relativos, en números absolutos, son Mao Zedong, en primer lugar, el dictador chino, con aproximadamente 100 millones de asesinatos a sus espaldas, medalla de oro. La medalla de plata, Stalin, con aproximadamente 60 millones. Y la medalla de bronce corresponde a Hitler, con aproximadamente 40 millones. ¿Y no Pol Pot? Pol Pot es medalla de oro en porcentaje, pero no en números absolutos. Es en números relativos, sino en absolutos. Luego se puede discutir si fueron 60 millones, 55 o 65. Da absolutamente igual. Desde el momento en el que una persona opta por no tener líneas rojas respecto a la vida de los demás, pasa a ser un asesino en serie, independientemente de que logre más o menos víctimas. Yo no entendía, repito, cómo es posible que este personaje perverso, sanguinario, cruel, desalmado, tuviese tan buena prensa en ciertos ambientes. Y he dedicado, por segunda vez en mi vida, bastantes cientos de horas a intentar comprender los razonamientos que le llevaron a convertirse en ese cruel personaje. But normalmente tus libros son sobre management, pero management desde ángulos muy curiosos y ni se le ocurre a nadie. El management de los papas del siglo XIII al XVI o los mejores papas en el Vaticano, la gestión dentro del Vaticano. Y la gestión de los de Julio César o de Augusto, de los emperadores y los líderes romanos, o la gestión en Egipto de los faraones, etc. Siempre buscas diferentes entornos y ámbitos para analizar management. Y supongo que habrás llegado a cierta convicción o convencimiento de que hay ciertas constantes en el éxito o el fracaso del management, y lo has visto plasmado o reflejado en muchos diferentes momentos históricos y diferentes entornos geográficos. ¿Es así? Efectivamente. Dices bien. El ser humano, la criatura humana, es mucho más parecida de lo que cada uno de nosotros creemos. Yo empecé analizando el management en la Grecia clásica. De allí pasé a Egipto, luego a Roma, luego a la orden templaria, el management en los templarios, enseñanzas para organizaciones contemporáneas. Luego he estudiado el management de la Iglesia Católica en 2000 años liderando equipos, el management de los aztecas, los incas, los mayas. Le dediqué unas 2000 horas a analizar y estudiar cómo gestionaban estas culturas precolombinas y llegué a conclusiones interesantísimas que plasmé en El encuentro de 4 imperios, también en la editorial Colima, y también hice el management del Tercer Reich, antes citado, luego escribí Camaradas de Lenin a hoy, pero quería centrarme en un personaje particularmente peculiar que es este discípulo de Lenin. Hay muchos parecidos, hay inmensas semejanzas entre el modo de gobierno de un Ramsés II, miembro de la 19ª dinastía egipcia en el siglo XIII, con el modo de comportarse de Calígula y Nerón, o con los modos de hacer de Lenin, Trotsky o Stalin. Hay, evidentemente, diferencias epidérmicas, superficiales, pero la lógica en la que se fundamentan para hacer lo que hicieron es profundamente semejante. Y una primera puntada sobre esa lógica es que ellos tenían todas las soluciones y los demás debían someterse a su modo de ver sin necesidad de que ellos escucharan a nadie. Así que el estilo de mando, estilo de management, digamos, en la mayoría de los casos es por coacción o coerción. En los déspotas, por supuesto. Hay que ser muy valioso para escuchar a los demás. Hay líderes que lo han hecho así, que han sabido escuchar, han sabido tomar en cuenta
opiniones ajenas, han sabido empatizar. Desafortunadamente, los déspotas, entre sus carencias, se encuentra la incapacidad de entender el punto de vista de los demás. Y esto lo expresaba, por ejemplo, por mencionar a Stalin, por hacer referencia a este libro. Él decía: donde hay un hombre hay un problema, elimina al hombre y se acabó el problema. Eso es como muerto el perro se acaba la rabia. Efectivamente. Pues esto mismo lo han pensado muchos dictadores a lo largo de la historia. Do you agree with that? ¿Estás de acuerdo con que los problemas lo creen los hombres? Entonces, eliminas al hombre, el problema seguramente lo eliminas. Evidentemente es así si olvidamos que el centro de las organizaciones deben ser las personas. Las personas no son para las organizaciones son para las personas. Evidentemente, si consideramos que el fin justifica los medios, pues podemos entender, por ejemplo, uno de los telegramas que escribió Lenin, recién llegado a Rusia en el 1917, cuando escribió a sus delegados, a los soviets, diciendo: asesinad, fusilad, ahorcad, pero hacedlo públicamente para que todo el mundo quede aterrorizado y nadie se enfrente a mi poder. Evidentemente, eso es un modo tremendamente eficaz, a la vez que tremendamente y radicalmente desalmado, porque en paralelo, y esto es muy interesante, estas culturas, porque al final el comunismo y el nazismo son prácticamente lo mismo, es decir, podríamos analizar algunos detalles de forma, pero en el fondo son exactamente iguales. Lo que se da es una sustitución de los que gobernaban antes por los que gobiernan ahora. Hay críticas feroces, con toda la razón del mundo, al estilo de vida de los zares, pero es interesante ver cómo era la dacha que se construye Stalin, Lenin primero y Stalin después, que pueden competir absolutamente con los palacios zaristas. Y hay un momento entre las historias de estos personajes en que un proletario se dirige a Lenin, porque Lenin viajaba en un coche de lujo, tenía varios choferes, tenía servicio en casa, etc. Hasta aproximadamente 18 personas le acompañaban. Entre otras, la propia mujer, Krupskaya, y también su amante, una francesa. Y bromeaba diciendo, Lenin, que eso de tener dos mujeres es un poco desagradable porque te obliga a mantener dos suegras. Bromeaba incluso sobre ese comportamiento. Bueno, pues hay un momento en que un proletario le dice, Lenin, pero Vladimir Ilich Ulyanov, como se llamaba Vladimir, no habíamos hecho la revolución para ser todos iguales. Y Lenin, que era muy jactancioso, respondió diciendo, sí, hicimos la revolución para que todos seáis iguales. A mí me recordaba esta expresión a otra, en este caso de la Revolución Francesa, donde hay también déspotas, por ejemplo Robespierre, que un día un sans-culotte se dirigió a él y le dijo, estaba en un banquete que se estaba dando el propio Robespierre, y este sans-culotte le dijo, pero no habíamos hecho la revolución para que los burgueses, la aristocracia, no comiese perdices. Y Robespierre dijo, por eso me las estoy comiendo yo. Lo que hay en el fondo es una sustitución, lo que hay es una envidia. Evidentemente el sistema capitalista llevado al extremo es cruel, por eso el comunismo es muy acertado en lo que denuncia, pero es penoso en su oferta, porque lo que hace es sustituir una clase dirigente aprovechada por otra, que en el caso de la Unión Soviética pasó a llamarse la nomenclatura. Y quien tenga interés por conocer la nomenclatura con detalle, hay un libro con ese mismo título que explica cómo adoptaron todas las costumbres que ellos denunciaban en los zares para ellos mismos, incluso mejorándolas. Escribiste un libro antes de este libro, Entrevista a Stalin, La lógica de un dictador. Escribiste un libro sobre el management de lo que era la Lenin y Stalin y Trotsky, etc. ¿Cómo se titulaba? Camaradas de Lenin a hoy. ¿Hace cuánto fue eso? Lo publiqué con ocasión del centenario, en 2017, hace ahora 7 años. Ese te dio un poco
la información y toda la investigación hecha para ese libro, me imagino, te ha ayudado para este libro sobre Stalin ahora. Sin duda, porque no se puede entender a Stalin sin entender a Trotsky y entender a Lenin. Ahora bien, que yo sepa, bueno, muchos o casi todos tus libros son sobre la gestión, sobre management y de diferentes lugares y diferentes épocas en la historia. Pero esa es la primera vez que tú sales de lo que el management y te enfocas casi en una biografía, pero es una entrevista, pero también es muy biográfica. Sí. En este libro también hay management, no tan explícito como bien dices como en los otros, pero hay mucho management. De hecho, en la presentación que tuvo lugar hace pocos días, la primera de las presentaciones que se ha hecho en Madrid, intervenía un alto directivo del IE Business School y decía que él iba a proponer que en vez de estudiar el caso Netflix o el caso Amazon o el caso Tesla, él quería imponer en los programas que pilota el caso Stalin, porque en el fondo cuando estamos hablando de un personaje de este tipo estamos hablando de su gestión, de su toma de decisiones, de su selección de personas, de su formación, de los estímulos, de las políticas retributivas. En el fondo, en este libro, efectivamente, no es tan explícito el management, pero impregna todo el comportamiento de este siniestro. ¿Stalin fue un buen manager? Vamos a ver, yo diferencio, hace muchos años vengo trabajando con empresas y además citándote en múltiples ocasiones, diciendo que... Soy más majo que... Yo no soy tan malo como él. No, evidentemente, ni color. Yo defiendo que el liderazgo puede ser enseñado como se enseña el inglés. El liderazgo está compuesto de 250 palabras y comportamientos. Y ahí ya te digo que te cito en múltiples ocasiones y en múltiples foros en los muchos países a los que vengo siendo invitado. Ese diccionario del liderazgo tiene 3 partes. La primera parte, el primer tercio, es técnico. Para poder liderar algo hay que saber de lo que se habla. Si vas a ser líder en un bufete, pues tienes que saber mucho del ámbito específico del derecho que vayas a dirigir. Si vas a dirigir una empresa de logística, pues tendrás que especializarte en aquello, y si es hostelería, pues también tendrás que profundizar en esa área de conocimiento. La segunda parte es lo que falsamente se denomina soft skills, las habilidades. Yo digo que las habilidades no son soft, son muy hard. Para aprender a empatizar, a negociar, a hacer presentaciones, a comunicar, a motivar, a comprometer, hay que esforzarse mucho. Y este es el segundo tercio. Muchas veces se asciende a personas porque son muy buenas en lo técnico, pero si carecen de esta segunda parte serán un desastre como líderes. Serán gerentes, serán administradores, pero no serán líderes. Y hay una tercera parte que es la que permite diferenciar al manipulador del líder, que es la ética. Se puede decir, yo defino que el líder es aquella persona que llega a un grupo humano, lo convierte en un equipo y lo traslada a un lugar mejor de aquel en el que estaba cuando ella llegó. Un manipulador es aquella persona que llega a un grupo humano, lo mantiene como grupo y lo traslada a un lugar peor de aquel en el que estaba cuando ella llegó. Para mí, Stalin es uno de los grandísimos manipuladores de la historia de la humanidad. Lo hizo en vida y lo sigue haciendo después de muerto, porque a pesar de sus comportamientos inicuos, absolutamente egoístas, hay gente que sigue teniéndolo como referencia. Es curioso, sin embargo, cuando si uno agarra este libro en la biblioteca o la librería y sin saber nada de ti, de gestión ni nada, y se pone a leer, parece casi una apología de Stalin. O sea, coges cariño, tienes cierto cariño por él, porque él explica todo y el por qué, y justifica,
y le defiendes muy bien indirectamente en sus defensas. Al final dice, pues tendrá razón este hombre. Este libro, desde el primer momento, me esforcé porque no fuera un interrogatorio. Yo no quería denunciar todas las perversidades cometidas por Stalin. Esto cualquier persona las conoce. El propio prologuista del libro lo dice muy bien en las 3 páginas del prólogo, un CEO español, catalán, que se leyó el libro y ha hecho un prólogo muy, muy bien enfocado. Pero yo quería que fuera una entrevista. Yo quería entender y quería que el lector entendiese cómo una persona que es capaz de condenar a muerte por hambre en 2 etapas sucesivas, en la primera de ellas a 6 millones de ucranianos, tiene motivos para hacer aquello. Evidentemente yo no los comparto, pero creo que es bueno entender los razonamientos de un déspota, porque eso permite también, abstrayendo, entender a bastantes políticos contemporáneos que tienen la misma lógica que Stalin, aunque no puedan cometer exactamente los mismos crímenes que él cometió, pero sí otros para mantenerse en el poder. Pero casi empatizas en el sentido de antropológico, para entender al contrario, para entender algo en lo que no estás de acuerdo, o en una persona en quien tienes que entender su forma de pensar y ponerte en su pellejo realmente y entender los estímulos que le mueven. Ese ha sido el mayor esfuerzo de esta obra, porque en muchos momentos venía la tentación de denunciar en el propio texto cómo era posible de hablar con esa frialdad o de asumir expresiones que no eran suyas, pero que las tomaba como propias, como aquella de que la muerte de una persona puede ser un drama, pero la de 1 millón de personas es una mera estadística histórica. Ante esa respuesta, insisto, con expresión que no era suya, es de un periodista alemán, pero que él la asumió, viene la tentación de decir, pero usted es un criminal, usted es un asesino. Pero entonces ya mi propósito se hubiera perdido, porque yo creo que es razonable entender cómo estas personas deleznables razonan, piensan, para luego globalmente poder decir, bueno, pues efectivamente en algunos aspectos, como bien has dicho, pueden tener razón, pero globalmente son criminales confesos. Hay 2 épocas del comunismo soviético. En mediados hacia finales, antes de los años 20, antes del inicio contra el kulaks y contra Ucrania y el sur, en la zona asiática central, lo que hoy en día Kazajstán, Uzbekistán, etc. Y luego en los años 50 y 60, ya superada la Segunda Guerra Mundial, superada los años 30 complicados, uno puede decir que los rusos, no digamos soviéticos, los rusos vivían ya mejor que en la época de los zares, no lo sé. Para él, el fin sí justifica los medios, y el fin es que la gente viva mejor y que ya no hay explotación, etcétera, etcétera. Y pones en su boca argumentos muy convincentes, que al final, espere, yo soy capitalista. Entonces uno, hasta yo puedo empezar a dudar, ¿sabes? Porque lo haces tan bien. Sí. El comunismo es un virus perverso que va mutando. Hoy en día sufrimos en muchos países franquicias de ese virus mutante. ¿Cuál es el motivo por el que hablo así del comunismo? Porque machaca lo más esencial del ser humano, que es la libertad. En pro de una supuesta seguridad e igualdad que nunca se ha dado en los partidos comunistas ni en los países donde ha gobernado, cancela la libertad y condena al Gulag en sus diferentes formatos a cualquiera que anhele a ser libre. Las manifestaciones son variadas. Hay gente que asegura que hubiera sido diferente
una Unión Soviética, una Rusia con Trotsky que con Stalin. Yo creo que no. Lo único que los fusilados o enterrados vivos o colgados o que hubieran fallecido de muerte por hambre hubieran sido otros. Ladies and gentlemen, we have to take a break now. I'm with Javier Fernández de Aguado, an expert in management, asesor a nivel de consejos de administración y comités de dirección en todo el mundo, no solo en España, pero visitando muchos países, and ponente, conferenciante también en aspectos de liderazgo, bueno, de todos los aspectos que giran en torno a la gestión de personas y de procesos en las organizaciones, desde organizaciones de hace 2,500 años. We'll be back after the break with more. Hay mucho más que cubrir aquí. It's very, very interesting. Welcome to Richard Vaughn Live, an English class, a special English class, where we look at the language, dissect it, use it, improve it, and enjoy it. A different type of class, a class for people like you, for people who agree to be an accomplice together with Richard Vaughn in the delightful crime of learning English. Stop knocking and open the door to learning English. Hello and welcome back. Welcome back to our second half hour of today's Tuesday edition. Yes, sir. Today's Tuesday, still Tuesday, the second half hour. We're slowly progressing towards Friday. It's a long week for me, very busy week. But right now, es una hora muy grata que tengo ahora, a very interesting and fascinating hour because I'm with an interesting and fascinating person, Javier Fernández Aguado, asesor de management, de alta dirección a nivel de consejo de administración en muchas empresas. También prodigious writer, escritor prodigioso con más de 45 libros publicados. I don't know, ¿dónde encuentras el tiempo para eso? Tienes que tener una disciplina, insólita. ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo escribes 40 y X muchos libros? Bueno, yo soy un lector compulsivo desde los 13 años, con la peculiaridad de que desde esa edad voy haciendo fichas de todos los libros que voy leyendo. Y por eso cuando digo que en mi vida he leído en torno a 9.000 libros, no es una referencia en vacío, son las 9.000 fichas que tengo de los 9.000 libros que he leído. Cuando uno lee, pues es fácil que entre la tentación de escribir. Yo lo primero que publiqué fue mi primera tesis doctoral, he hecho dos, una en filosofía en Italia y otra en economía en España, que se incluyen entre esos libros publicados. Cada una de ellas me llevó aproximadamente 3.000 horas de trabajo. Yo aprendí de mi padre a trabajar y es lo que he hecho toda mi vida. Y escribir para mí es un placer. Cada uno tiene su hobby. Para mí estudiar y escribir es un hobby. Y procuro leer, seguir haciéndolo, incluso cuando viajo, cuando estoy dando conferencias o asesorando a directivos en diferentes países del mundo. Procuro no bajar de una media anual de 150, 160 libros leídos, que es un equivalente pues, a una media de unos 3 libros por semana. Hay semanas que leo 6 y semanas que leo 1, pero considero que para poder hablar con cierto peso hay que estudiar, y yo soy un estudioso. También hay que experimentar también, y entonces experimentas, no solo es teoría aprendida leyendo libros, pero también has pasado 1.000 horas o miles de horas con altísimos directivos, famosos gestores de empresas, tanto en España como fuera. Y eso te ha ayudado también en el desarrollo de tus ideas y de despliegue de tu literatura. Por supuesto, yo puedo decir que
Antes de fraile fui cocinero. Yo trabajé en una multinacional que tenía 150 subsidiarias como mano derecha del dueño, era una multinacional de dueño, y durante años viajé por el mundo, en ese caso auditando y analizando la estrategia de sus organizaciones y dándole consejos. Posteriormente creé una empresa, una pyme, que se expandió rápidamente, que luego vendí, y por consejo de mi padre decidí ya dedicarme a lo que me gusta, que es a estudiar, a conversar con personas. ¿Por qué tu padre te aconsejó eso? Porque me conocía y sabía que me gusta estudiar, me gusta escribir, y me dijo: ¿qué necesidad tienes de estar vendiendo cosas por el mundo cuando puedes dedicarte a lo que te gusta? Y de hecho pasé de vender, en ese caso concreto, máquinas expendedoras, pues pasé a vender ideas. Y es más difícil ganarse la vida vendiendo ideas, creo. Bueno, yo he tenido la fortuna de encontrar muchos directivos en más de 50 países que han tenido interés y tienen interés por escuchar mis reflexiones, mis experiencias. Al año hablo a no menos de 10.000, en principio, directivos en foros de cualquier país del mundo. Ahora recientemente en Colombia, en el WOBI, la reunión, el World Business Forum, que es la reunión de CEOs más importante a nivel mundial, 1.300 directivos allí. La semana posterior, o 2 semanas después, 1.300 CEOs y españoles y portugueses en España. Wow. Hay gente que tiene interés por el pensamiento, por la reflexión, por profundizar y hacer mejor las cosas, y para eso pues acaban ya. Wow, es que ya estoy cansado. Escucha, ¿y tu mujer y tus hijos se acuerdan de tu nombre cuando llegas a casa? Sí, son mis apoyos fundamentales. Ajá. Y una de la penosa pandemia por la que hemos atravesado, una de las ventajas que ha tenido, por verle el lado positivo, ha sido el desarrollo prodigioso de las tecnologías. Antes de la pandemia yo viajaba con inmensa frecuencia a América, con el costo que tiene en tiempo, en esfuerzo, en renuncia a vida familiar. Ahora sigo haciéndolo, pero a un 10%, porque la mayor parte de mis intervenciones para personas que están interesadas por mis servicios de asesoramiento, sea para el comité de dirección o sea en procesos de coaching, podemos hacerlo online desde el despacho. Por tanto, esa ha sido una ventaja relevante. Entonces, hace un año o año y pico decidiste, o sea, la idea de escribir un libro exclusivamente sobre un hombre, en este caso Joseph Stalin, entrevista a Stalin, la logia de un dictador, Javier Fernández Aguado. ¿Por qué elegiste Stalin? Podrías haber elegido Mao o Hitler, o podrías haber elegido Gengis Khan, o qué sé yo, Tojo, del japonés, o podrías haber elegido George Washington. ¿Sabes por qué Stalin? Bueno, la primera entrevista que hice es previa a esta, fue entrevista a Aristóteles. Yo había traducido Ética Nicómaco, un libro de referencia en filosofía a nivel mundial, pero me decían mis amigos y clientes, se nos hace costoso entender a Aristóteles. Y entonces decidí hacerlo en formato entrevista. Ese libro ha tenido muchísimo éxito, Entrevista a Aristóteles, y en ese momento, al acabarlo, estaba reflexionando sobre el siguiente personaje. Y yo estaba barajando 3 en realidad. Estaba barajando Hegel, estaba barajando... El filósofo alemán. Efectivamente. Hegel. Sí, que es digamos, el origen al final del marxismo y de la dialéctica. Estaba pensando en Baltasar Gracián, el autor del Arte de la Prudencia, siglo XVII, y en Erasmo de Róterdam, quien fue coach de Carlos V en su estancia en Gante antes de ser nombrado rey y luego emperador. Pero en esta fase de reflexión y de duda, yo tengo algunos CEOs con los que comparto bimestral o trimestralmente una jornada. Señores, ladies and gentlemen, CEO es una palabra usada, no sé si en Latinoamérica lo usan, pero vamos. Es el director general.
consejero delegado etcétera, the Managing Director or Chief Executive Officer, CEO, y hoy en día en España se dice CEO, no sé si fuera se dice. Entonces, en una de esas conversaciones con uno de ellos, en concreto con Josep Capel, director general y consejero delegado de CEINSA, me dijo, fíjate que yo me plantearía entrevistar a personajes más cercanos, como Hitler, Stalin, Simón Bolívar, y ¿por qué no te lo piensas? Y efectivamente lo estuve rumiando y al final elegí de momento a dos. El primero de ellos, Stalin, y por eso este libro, y el segundo, que lo tengo muy avanzado, a Simón Bolívar, como el español, bueno, o americano de familia española y casado con una española que por un resentimiento pues fue promotor de la independencia de aquellos virreinatos. Has dicho porque fue un resentido. Sí, él quería... Él era muy pro-español, vamos, su familia era española, él se casó muy cerca de aquí, en Gran Vía, en la iglesia de San José, con una española y se sentía muy a gusto siendo español. Lo que sucede es que él quería recuperar un título nobiliario y le pidió a Fernando VII, a su equipo, que le nombraran, que le devolvieran ese título. Él había tenido un pequeño desencuentro personal con Fernando VII. No hay constancia histórica, pero quizá ese fue el motivo de que su solicitud fuera rechazada. Y en ese momento, lo mismo que San Martín, le pasó algo muy parecido, en ese caso por un ascenso en el ejército, decidieron, pues si no me tratan bien en la península, pues seré yo quien organice la independencia de estos países. Si Carlos III hubiera estado en esa época en vez de Fernando VII, es muy posible que España hubiera retenido el imperio unas décadas más. Muy probablemente, y la verdad es que lo hicieron muy mal la monarquía española, en manos también de Napoleón, pues fueron un desastre. O sea, Carlos IV, Fernando VII... y José Bonaparte en medio. ¿Perdón? Y José Bonaparte. Y José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Realmente es difícil encontrar peores dirigentes en aquella época. Y eso lleva a que aquellos virreinatos, porque realmente no fueron colonias, eran virreinatos, lo mismo que el virreinato de Cataluña, eran partes de España. Y yo en el próximo, que será dentro de 2 libros, porque antes hay otro entre medias, cuando haga entrevista a Simón Bolívar, o cuando la publique, mejor dicho, porque la tengo prácticamente hecha, explico con mucho detalle cuál es la evolución mental, también sus modos de razonamiento, para explicar por qué aquellos países deben ser independientes. Me gusta resumir con una frase muy repetida por académicos de ambos lados del Atlántico, que la conquista de América la hicieron los indígenas y la independencia de América la hicieron los españoles, porque la mayor parte de los que pilotaron, de los que timonearon la independencia, eran españoles nacidos en España o nacidos en América de familia española. Ok. Y de tantos libros y de tanto estudio del management, llevada a cabo por muchísimos diferentes tipos de personas. ¿Hay alguno que tú admiras en especial o algún que realmente dice, este era un excelente manager? Bueno, es que es el epítome por antonomasia, el mejor manager que ya sea actual, persona real en una empresa aquí, o persona que desde los tiempos preromanos. Pues hay muchos que han sido grandes líderes. No hay un líder perfecto. Bueno, quizá Jesucristo en todos los aspectos que conocemos, pero personas que no sean divinas, personas humanas, ha habido grandes líderes con sus sombras y sus luces. A mí me gusta mucho Eisenhower, que dejó escrita una obra que para cualquier estudioso del management es estupenda, Cruzada en Europa, donde él explica su estilo de gobierno a partir del desembarco en Normandía y con el avance de las tropas
hacia Berlín. Está lleno, repleto de enseñanzas interesantísimas de lo que es el cuidado de personas, incluso en situaciones tan complicadas. Si viniésemos al presente, yo he tenido la fortuna, la suerte inmensa de trabajar con líderes ejemplares. Uno de ellos fallecido prematuramente, Luis Poblador Cumplido, nacido en Vallecas, que lanzó una empresa propia y que la gente le adoraba como líder que era, preocupado por sus personas. Desafortunadamente, pues falleció de un cáncer prematuramente. Yo trabajé con él durante 10 años, asesorándole, y no puedo más que hablar de maravillas. Como Luis, hay mucha gente, gracias a Dios. Si hubiéramos de mencionar otros, pues entre los vivos yo citaría sin duda a Isidro Fainé, el presidente ahora de Criteria, antes de Caixa, una persona preocupada por personas, con quien también he trabajado y conozco muchas decisiones suyas ejemplares. Si mirásemos en el siglo XX, hay muchas personas, pero quizá otra persona con la que yo tuve oportunidad de charlar en privado en un par de ocasiones y conocida por la inmensa mayoría de la humanidad, que es Juan Pablo II, otro líder espectacular preocupado por personas. O sea que quizá los que hacen ruido son más, los que aparecen en portada son más numerosos, pero hay muchísimos, miles, millones de personas que lideran ejemplarmente porque son buenos en lo técnico, buenos en lo comportamental y respetuosos con lo ético. Claro, bueno en lo técnico, porque el liderazgo en una empresa o una empresa nacional, lo que es un país, una nación, una empresa, incluso en el aula como profesor, porque yo siempre insisto en la necesidad del liderazgo del profesor, que el profesor sea capaz de ganar adeptos y ganar inspirar a los alumnos, etc. Platón, en la República, Sócrates, que es el que habla, no llega a convencerse del todo de la mejor forma de gobernar a las personas pero al final habla de un rey filósofo rey, no sé cómo se dice en español, a philosopher king. Entonces, no lo sé, desde el punto de vista del liderazgo y del management, porque hay una parte de procesos, no solo de personas. ¿Te ha interesado alguna vez entrar en ciencias políticas en el sentido de tratar de dar con la mejor forma de dirigir un país? Desde el punto de vista de la estructura organizacional, por ejemplo, sistemas presidenciales, sistemas de parlamentarios, sistemas de dictadura, etcétera, etcétera. ¿Tú has llegado a algunas conclusiones o te interesan menos estos temas? Bueno, lo he estudiado porque he leído a Sócrates, he leído a Platón, he leído a Aristóteles, y el que hace el mejor resumen, en mi opinión, de los estilos de gobierno, de las posibilidades de gobierno, es Aristóteles. Aristóteles plantea 6 opciones que están divididas por un espejo. Hay 3 opciones que son buenas, 3 opciones que son malas, y que la mejor acaba siendo la peor, la intermedia la intermediamente mala, y la menos buena pues acaba siendo la menos mala. Por explicarlo... No entiendo del todo. Mira, explica. Lo explico rápidamente. Él dice que el mejor estilo de gobierno es el que debería imponer el que sea mejor persona, el que domine mejor el liderazgo, en términos generales. Pero es que suscita lo mejor en sus súbditos o en sus el que genera mejor ciudadanos. Compromiso, el que sabe más, el que, por utilizar terminología acronológica, por el que maneja mejor el diccionario del liderazgo, en lo técnico, en lo ético y en lo comportamental. La segunda opción sería la aristocracia, entendiendo la expresión griega, los aristoi. Aristoi son los mejores, kratia, gobierno, por tanto sería el gobierno de los mejores, la aristocracia. Y la tercera opción sería la democracia, la demoscracia, el gobierno del pueblo. Pero Aristóteles, que tenía su punto de depresión, dice que cualquiera de esos 3 regímenes va a degenerar y que el que es mejor, el gobierno del mejor, va a acabar degenerando en el gobierno del peor, porque ese gobernante bueno acabará convirtiéndose probablemente en un tirano.
Luego dice que los aristoi, los mejores, pueden degenerar y convertirse en oligarcas, que son aquellos que están pensando en los intereses de casta. Y óligos, algunos, el gobierno de algunos, de los aprovechados, ¿no? Y la democracia, el gobierno del pueblo, va a acabar en demagogia, en la bla 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 filosofía, podríamos decir con expresión alemana. Es decir, en un desconcierto porque nadie va a tener cabeza. Sería como correr como gallinas sin cabeza, ¿no? Bien, cada momento histórico yo creo que necesita un estilo de gobierno. Hay momentos en que alguien tiene que tomar decisiones en momentos de guerra, de incertidumbres. No se puede estar consultando a todo el mundo si estalla un incendio en este edificio. Habrá que decir, oye, seguid a Richard. No, pero eso es dictatorial. Bueno, es el que nos va a salvar, porque es el que sabe dónde está la salida de emergencia. La aristocracia sería una especie de parlamentarismo donde la gente fuese buena y los congresistas tuviesen cabeza y no hubiera clientelismo como el que actualmente padecemos. Y la democracia, pues es un estilo de gobierno que cuando decae, que cuando se pudre, pues ese decae en el menos malo de los malos. No es fácil. Creer que la democracia es el mejor de los sistemas y el único es no entender la expresión de Schiller cuando afirmaba que los votos no hay que contarlos, sino que pesarlos. Hay decisiones en las que lo mejor es que haya un grupo de expertos que sean los que decidan, porque si a mí me tuviesen que operar de cáncer de colon, me resultaría absurdo que hubiera una votación en un hospital a ver qué opinan los conserjes, las limpiadoras, junto con los enfermeros o los médicos. No, a mí me interesa que expertos me saquen de esa situación. Y creo que a nivel corporativo pasa un poco lo mismo. Yo creo en un parlamentarismo de sabios, evidentemente siempre pendientes de la opinión del pueblo, pero la opinión del pueblo a veces carece de la preparación suficiente para tomar decisiones que pueden ser graves. Ahora estamos en el 24, nos quedan 86 años, ¿no? No, 76 años para el nuevo nuevo siglo. Ya estamos en el nuevo milenio. Tú eres sobre leadership, liderazgo, o sea, management y la gestión de personas en un mundo con tanta tecnología cambiando tanto. ¿Tú eres optimista o ves nubes negras a medio o largo plazo? Bueno, yo soy patológicamente optimista. Creo que el mejor modo de enfrentar cualquier dificultad, que las hay y todos tenemos, es con optimismo. Hay gente que dice que un optimista es un pesimista mal informado. Yo defiendo que un pesimista es un optimista con astigmatismo. Tenemos que ponernos gafas para contemplar la realidad. Mi segunda reflexión es que sobre el futuro yo sé exactamente lo mismo que tú, Richard, y que cualquiera de los oyentes. Absolutamente nada. El futuro puede tirar por un lado o por otro. A mí, que me han denominado arqueólogo del management y que de algún modo lo soy, creo que cualquier época histórica está llena de incertidumbres, de perplejidades. Yo recuerdo cuando escribí 2000 años liderando equipos que los fundadores, promotores de instituciones en torno a la Iglesia Católica, no hay ninguno que no diga que está pasando la Iglesia por los peores momentos de la historia y que su organización es la que va a dar soluciones. Bueno, esto pasa porque cada uno vivimos con pasión nuestro momento histórico. Yo creo sinceramente y recomiendo la lectura de Factfulness. Factfulness es un libro muy interesante donde un autor sueco muestra, manifiesta con datos explícitos que vimos en términos generales el mejor momento de la historia de la humanidad, lo cual no quiere decir que no haya muchísimos problemas. Hombre, materialmente es increíblemente mejor. O sea, si trajéramos a nuestro amigo Julio Verne aquí, necesitaría calmantes para asimilar lo que damos por sentado.
O sea, y eso es solo 150 años. Ahora bien, y es futurista visionario, el buen francés. Eso es materialmente, pero luego espiritualmente, no digo religiosamente, digo el espíritu, las cosas que trascienden a lo material. No lo sé. ¿Cómo está la cosa? Bueno, todos los momentos históricos han tenido sus complejidades. Se ha dicho muy bien, lo dijo Mark Twain, que la historia no se repite, pero sí rima. La historia tiene momentos de crecimiento espiritual, colectivo, tiene momentos de materialismo. Es obvio que ahora vivimos en un momento de materialismo. Yo simplifico esta explicación diciendo que las tres grandes preguntas de la historia de la humanidad es de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y que hoy muchos han sustituido esas preguntas por dónde has nacido, y eso da lugar a una patología gravísima que es el nacionalismo excluyente, el supremacismo. Luego la segunda pregunta, quiénes somos, ha sido sustituida por cuál es tu patrimonio, cuánto ganas, como si eso definiera si puedo o no tener a este interlocutor, a esta persona. Y la tercera pregunta, ¿a dónde vamos?, ha sido sustituida por dónde vamos a comer. Es decir, por una especie de hedonismo obsesivo, sí. ¿no? Tenemos un minuto. ¿Habrá otro Stalin en el futuro? Sin duda. Y hay varios pequeños Stalines repartidos por el mundo. Basta mirar Cuba, basta mirar Venezuela y otros países no tan lejanos. Desafortunadamente, sí. Hay imitadores de Stalin por el mundo. Tienes que volver. Podemos hacer 5, 6, 8 programas de esto, porque hay mucho tema aquí, mucho tema fascinante además. Ladies and gentlemen, estoy con Javier Fernández Aguado. El Peter Drucker español, dicen muchos, o del mundo de habla hispana. Con razón. Entonces, es una gozada tenerte, una delicia tenerte aquí, Javier. Y el motivo es la publicación reciente de Entrevista a Stalin, la lógica de un dictador, editorial Colima. Y lo recomiendo. Haceros con este libro porque es realmente interesante. A mí me ha encantado. Thank you, Javier, for coming. Es un gran placer y nos veremos pronto, espero. Muchas gracias, Richard. Estar contigo es siempre aprender. Thank you. Take it away.